A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a su programa favorito, Espinosa Libertad. Y estoy aquí encantado de estar otra vez con ustedes, aún en estos tiempos de dificultad, con la pandemia y demás, otra vez poder disfrutar. Hoy quiero hablarles de un tema que, evidentemente, con esto que ha llegado con la pandemia, se nos ha llenado de previsiones, expertos, incluso estamos empezando a transicionar hacia algo que a mí me preocupa bastante, que está siendo la tecnocracia. Yo quiero hablar de los expertos y quiero hablar de los políticos tomando nota de los expertos. Y lo digo con un cierto tono de ironía, esa idea de los expertos. Y quiero distinguir muy bien entre lo que es ser realmente experto en una materia, lo que es ser experto asesor del gobierno en una materia y lo que es ser aquello que el gobierno, que los políticos toman como excusa para tomar las decisiones que quieran, pero como ya no tienen casi ninguna legitimidad, en lugar de hacerlo basado en ellos mismos, lo intentan hacer basándose en los expertos. Y hemos visto de lado a lado las opiniones de los expertos. En primer lugar, vamos a empezar por hablar de lo evidente. Los expertos, digo estos entre comillas, estos de segunda fila, estos que son asesores de gobiernos en realidad, al llegar esta pandemia, empezaron a decirnos, a hacer predicciones de de cuántas personas se podían contaminar, de cuántas personas podían fallecer, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes lo increíblemente pretencioso y erróneo que es todo esto. Fíjense ustedes en todos los graves problemas que había en todo esto. O sea, voy a empezar por hablar de el gran experto, que es este científico del Imperial College de Londres, que hizo la previsión de la pandemia más conocida, aquella que los gobiernos de gran parte del mundo utilizaron, aquella que cambió las políticas que adoptaron los gobiernos como el de Inglaterra. Yo no voy a entrar a decir cuál hubiese sido la mejor respuesta hasta esta pandemia, porque es muy difícil decir, es muy distinto decirlo a posteriori, como estamos ahora, que a priori, como fue antes de tener la información. Lo que sí que quiero señalar, lo que sí que quiero denunciar, es que no había y no hay datos o conocimiento para determinar qué soluciones eran indubitablemente las mejores. Y quiero decir que el mundo, aún encima de la ciencia, es mucho más complicado y mucho más ambiguo que lo que tanto algunos políticos como algunos expertos nos quisieron hacer creer. En primer lugar, vamos a empezar a hablar de lo que es las previsiones. Vamos a ver, de este virus apenas sabíamos nada. De este virus, cuando llegó a los laboratorios no sabíamos ni cómo se contagiaba, ni cuál era su ratio de contagios, ni cuál era su ratio de mortalidad. Y no teníamos suficientes pruebas para saber cuáles eran estas tres variables. Y sin estas tres variables, cualquier proyección que se haga era una auténtica barbaridad. Y estas tres variables han ido en función de los distintos estudios científicos, que ha habido cientos en este tiempo, y en estos últimos 3 meses hemos podido ir ajustando las variables. No sabíamos ni a quiénes afectaba más, ni a quiénes contaminaban más. No sabíamos ni qué fármacos podían funcionar, ni qué métodos de prevención podrían funcionar. Y hemos visto decenas de estudios científicos que han dicho decenas de cosas contradictorias.
¿Esto quiere decir que la ciencia falla? No, esto quiere decir que el concepto de verdad unívoco, claro, transparente, que muchos ciudadanos creen que hay o que buscan, o más aún, que muchos ciudadanos buscan en la ciencia, ni está ni lo van a poder encontrar en la ciencia. La ciencia, sobre todo en temas complejos y sobre todo en temas nuevos, como ha sido esto, es mucho más complicada, le cuesta mucho más tiempo asentarse, le cuesta mucho más establecer cuáles son los hechos, más probablemente verdad, porque la ciencia no establece verdades absolutas, establece aquello que es más susceptible o más probable que sea verdad hasta que llegue una nueva hipótesis que la pueda contradecir, siempre son verdades puestas a sometimiento. De tal manera que lo que hemos vivido ha sido una serie de científicos arrogándose un conocimiento sobre el futuro que ni tenían ni podían tener. ¿Y por qué digo que ni tenían ni podían tener? No lo tenían porque no tenían los datos suficientes para saber lo que iba a ocurrir con esa pandemia. En segundo lugar, porque no sabía lo que iban a hacer los distintos gobiernos para reaccionar. En tercer lugar, porque no tenemos experiencia histórica para saber qué medidas podrían funcionar o no podrían funcionar. Y en cuarto lugar, porque en función de lo que se hiciese iba a cambiar una variable o la otra. O sea, ni lo tenían ni lo podían tener. Podían hacer proyecciones que su honestidad científica les debería haber llevado a decir son proyecciones con datos susceptibles de ser mejorados porque nos faltan por tener conocimiento, que pueden llevar a tener a errores, que tienen estos márgenes de error en función de como variable en estas variables, que dentro de estos rangos nos parece que es lo razonable que puedan variar en función de los datos que ya hemos dicho que son inexactos que tenemos hasta el momento o insuficientes que tenemos hasta el momento y podemos ver. Y eso hubiese sido lo honesto. ¿Qué ocurre con esos otros grandes gurús que son los economistas que se dedican a predecir el futuro? Los economistas que en el año 2019 hicieron predicciones de crecimiento para el 2020, que evidentemente han fracasado rotundamente, porque ha llegado el COVID y nos hemos quedado y dicen, ya, es que eso no era previsible. Ya, es que la vida no es previsible. Es que nunca es previsible. Es que nadie puede prever todo lo que ocurrirá en un año en un país. No es previsible la economía. No es previsible, al menos con ese rango de exactitud de centésimas de crecimiento económico que te arrogas, y no es previsible con esos modelos que crees que van a tener todo. Por supuesto que no es previsible. ¿Quiere eso decir que no podemos predecir absolutamente nada? No, yo no estoy diciendo eso. Quiere decir, como decía Hayek, que podemos tener predicciones de tendencia de manera mucho más humilde. Es muy distinto que un economista o que un instituto público diga la economía de X país crecerá un 2,27% en el año 2021, a que un economista o un instituto lo diga ceteris paribus, esto es, sí, todo sí sigue igual, teniendo en cuenta los modelos que hemos construido sobre la economía de este país que son inexactos y que pueden ser mejorados y pueden llevarnos a error. Y teniendo en cuenta los datos pasados que hemos recogido sobre este país, que son inexactos y que pueden llevarnos a error, y que además cuanto más anticuados son los datos, más dificultades tenemos para corroborar su validez. Teniendo en cuenta nuestras previsiones, ¿qué es? Sí, solo sí, todo lo demás sigue igual. Sí, solo sí, no hay cambios políticos significativos, ni hay ninguna catástrofe de tipo natural o humano como pueda ser una guerra, un terremoto, una inundación o una pandemia. Sí, solo sí, no hay ningún cambio empresarial realmente radical que pueda disruptir esta economía. Sí, solo sí, en las economías de los países vecinos, de los países a los que nosotros exportamos o de los países que nosotros importamos, no hay tampoco ningún cambio radical de este tipo. Y sí, solo sí, podemos acertar dentro de nuestro rango de error, que es de más o menos un 1% para arriba o para abajo, nuestra previsión más honesta y mejor que podemos ofrecer a la ciudadanía,
que no necesariamente es la cierta, dice que la economía del país X crecerá un 2,25%, en torno a un 2,25% el año que viene. Fíjense que entre la primera afirmación y la segunda va la diferencia entre mentir o ser honesto. Pero claro, si dijesen la segunda con ese párrafo o 2 párrafos enteros de advertencias sobre la validez de esos datos, probablemente prácticamente nadie compraría esas mediciones o prácticamente nadie se lo creería. Y a mí me sorprende que aún después del rotundo fracaso de los epidemiólogos en todo el mundo diciendo exactamente lo que iba a ocurrir, y aún después del rotundo fracaso ya secular de los economistas prediciendo cómo crecerá la economía, todavía gran parte de la sociedad quiere comprar estos deseos de tener mediciones exactas. Y no hay mediciones exactas. Aunque alguien dirá, pero Luis, ¿cómo te puede sorprender si aún a día de hoy decenas de personas compran el horóscopo o pagan a las brujas para que les predigan el futuro? Pues es verdad, el futuro no está escrito y el futuro no lo conoce nadie. Y tenemos que ser muy cautelosos y desconfiar mucho de aquellos que nos digan que saben lo que ocurrirá en el futuro, porque probablemente son deshonestos y te están mintiendo. Muchas gracias, queridos amigos. Llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Ojo! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Queridos amigos, bienvenidos de vuelta a Espinosa Libertad. En la primera sección del programa hemos estado hablando de aquellos que creen que pueden predecir el futuro o esa idea de los expertos. Y con esta pandemia estamos viviendo una tendencia a acudir hacia la tecnocracia, a la idea de que hay soluciones inequívocamente correctas a los problemas complejos. Y esto nunca es verdad. Y esto nunca es verdad, y menos en problemas sociales. Siempre me voy a explicar. A un problema sencillo, esto es, ¿cuánto es 3 por 2? Hay una solución inequívocamente. 6. 3 por 2, 6. Ya está. Pero la inmensa mayor parte de los problemas en la vida no son de este estilo. La inmensa mayor parte de los problemas en la vida son problemas complejos, en los que hay distintas fuerzas o tendencias en rigor. Y las distintas personas tenemos distintas preferencias, valoraciones o ideas de lo que se debería hacer. Por eso, en la inmensa mayor parte de los casos, cuando una persona tiene que tomar una decisión en la vida, suele ser una decisión compleja. Y la inmensa mayor parte de las decisiones no son unívocas, no solo hay una decisión correcta, puede haber distintas decisiones correctas a distintos problemas en la vida. ¿Qué debería comer hoy? Depende, cada uno tiene distintas cosas. ¿Qué carrera debería estudiar? ¿Qué trabajo debería tomar? ¿Qué debería hacer con mi pareja? Depende. En cada caso es un mundo y cada persona tiene sus preferencias y se va cambiando. Y por supuesto que si esto ya... Entonces, ¿tiene sentido acudir a un experto a que nos diga cuál debe ser la solución correcta? No. Tiene sentido acudir a un experto a que nos ayude a conseguir la solución que hemos hecho o a encontrar en nosotros mismos cuál creemos que debería ser la solución correcta, que es muy distinto. Y el mundo social es muchísimo más complejo. Y a mí me sorprende cómo gran parte de los ciudadanos no entiende los fundamentos básicos de la democracia. ¿En qué se basa la democracia? La democracia se basa precisamente en el convencimiento de que no hay
una única solución correcta a los problemas de todos los ciudadanos. Y puesto que no la hay, y no creemos que haya nadie que tenga todas las soluciones correctas, lo que hacemos es votar en la Asamblea a una serie de representantes que proponen una serie de soluciones con las que ningún ciudadano está de acuerdo en todos. Si alguien dice todo lo que ha hecho mi representante a la Asamblea o el presidente es correcto, es evidente que esa persona no ha pensado. Si tú piensas exactamente lo mismo que otra persona, es que no piensas. Entonces copia su pensamiento. Pero puede ocurrir que entre las distintas propuestas políticas que se te presenten, tú digas, yo me siento más identificado, no completamente identificado, más identificado. En democracia no hay perfección y esto es muy importante. No perseguimos la perfección, sino lo mejor posible, plausible dentro de lo probable, que es mucho más humilde pero mucho más importante. Yo creo que esta persona me va a representar mejor porque gran parte de las ideas que ella tiene se parecen a las mías. Por tanto, le voto para que me elija. Y se reúnen los distintos representantes del país con distintos intereses, opiniones, visiones, lo que creen que es importante o menos importante, lo que creen que debería ser la solución correcta o no correcta, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cuáles son los principales problemas, y entre todos toman soluciones. Cuando solo hay una persona que toma decisiones se llama dictadura. Y tenemos la suficiente experiencia, el suficiente conocimiento para saber que las dictaduras son malas. Porque no hay un hombre que lo sepa todo, no hay alguien que lo sepa todo. No hay nadie que lo pueda resolver todo bien. Por tanto, mejor tener un sistema plural con distintos insumos, discusiones en los que podamos, entre todos, ponernos de acuerdo. No en lo mejor posible, sino en lo mínimo común. En aquello en lo que todos estamos de acuerdo que es menos malo. Y eso ya es mucho. Eso ya es avanzar, eso ya es el funcionamiento de un país democrático. Ahora, ¿qué ha ocurrido durante la pandemia? Durante la pandemia había que tomar decisiones muy difíciles. Decisiones que no tenían soluciones correctas inexcusables. Decisiones como, ¿ordeno un confinamiento y obligo a todos los ciudadanos a estar en su casa? ¿Ordeno toque de queda? El confinamiento tiene que durar 15 días, 30 días, 60 días. El confinamiento tiene que ser para todas las provincias, para todas las partes del país por igual, o dependiendo de cada una. Hay que usar mascarilla obligatoria, hay que usar guantes obligatorios. Condeno las reuniones masivas, las reuniones pequeñas. Ordeno el cierre de las fábricas, de las empresas. Y no hay una solución correcta. De un lado está, si no tomo estas medidas, a lo mejor más personas se contaminan. ¡Ojo! No hay certidumbre. No sabemos lo que funciona. No sabemos lo que funcionará. Es probable que si no ordeno estas medidas, más personas se contaminan, pero es muy probable que si los ordeno, la economía va a ir peor. Y se empezaba a plantear, ¿la economía o la vida? Falsa disyuntiva. La economía es vida y la vida es economía. La salud es economía y la economía es salud. Es todo uno. Lo importante era qué ponderamos más ahora. Eso era lo que estábamos discutiendo. ¿Qué se va a ponderar más en este momento? Eso era lo que estaba en discusión. Y esa ponderación de qué se debería hacer no se puede delegar. No, y decían los políticos de los distintos países, ciudades del mundo, estamos tomando soluciones técnicas. Estamos tomando soluciones científicas. No, no hay medidas técnicas, no hay medidas científicas. Lo siento, pero no. El técnico te ha dicho que cree que lo más conveniente es el confinamiento. Oiga, el técnico, no la técnica. Porque también tenemos que tener clarísimo que en ciencia también hay discrepancia. La ciencia no es algo que habla por boca de un científico y dice esto es así para siempre. Los científicos también discuten entre sí, los científicos de un mismo ámbito discuten entre sí, también hay distintas opiniones. Así que lo único que nos podrían decir los políticos es, he consultado a este científico, por cierto, importantísimo, que las opiniones de los científicos para que sean transparentes tienen que ser públicas. Si aquí va a tomar el científico la responsabilidad de asesorar al político para que tome decisiones, tiene que asumir la responsabilidad del escrutinio público.
porque si no estamos ante tribunales inquisitoriales que eran los que tenían, los que eran privados. Tiene que asumir la responsabilidad del escrutinio público. Entonces, el político puede decir, he consultado a X científico que me ha dicho tal cosa, y yo, valorando lo que también he consultado a X economista del sector empresarial, del sector de los empleados, a la parte de la oposición, que en estas circunstancias era tan importante que los países actúen unidos, y además a X y Y personas, habiendo consultado a todos ellos, que me han dado distintas opiniones o distintos outputs, yo, que soy el responsable de tomar la decisión, que por eso he sido elegido en estas circunstancias, he decidido tomar esta medida. Pero eso es muy distinto a decir, yo solo hago lo que me dicen los científicos, y los científicos dicen que haga esto. Ahí estás no asumiendo tus responsabilidades como político electo. Y es muy importante que asumas tus responsabilidades como político electo. Y es muy importante que aprendas a valorar que en una sociedad no hay soluciones únicas y no hay soluciones fáciles. Hay distintas opiniones, hay distintas ponderaciones, y lo que tenemos que intentar es llegar a estos consensos que construyan soluciones entre todos. En definitiva, no podemos dejar de asumir la incertidumbre. La incertidumbre y la complejidad. Y no podemos intentar creer que hay alguien que tiene las soluciones correctas, sea un político o sea un científico. Todas las soluciones correctas para los problemas. Tenemos que asumir que el mundo es complejo, que en nuestras sociedades hay distintas opiniones. Tenemos que asumir que el futuro es incierto, que hay incertidumbre, y más en una época como la pandemia, donde hemos vivido las circunstancias que hemos vivido. Y es ahí donde tiene grandeza y donde tiene importancia los líderes, los que asumen las responsabilidades tomando decisiones. Ojo, que podemos entre todos criticar si las consideramos correctas o incorrectas, porque esa es la libertad democrática. Y lo que intentan hacer los políticos cuando dicen yo no he tomado la decisión, se la ha encargado un científico, es arrogarse de esa supuesta y falaz indiscutibilidad de lo científico que tiene gran parte de nuestras sociedades para intentar que no discutamos las decisiones que han tomado en esta pandemia. Y son perfectamente discutibles, perfectamente criticables, y es un ejercicio democrático importante escudriñarlas y criticarlas, porque siempre va a haber distintas valoraciones, distintas opiniones, distintas maneras de entender el mundo. Y el técnico solo podrá dar soluciones técnicas a problemas concretos, y no todos los técnicos darán la misma solución. Y la sociedad y los problemas sociales no son ni concretos ni técnicos, son complejos, sociales y amplios, y por eso se requiere de la política, que entiendo que está muy minusvalorada en nuestras sociedades teniendo en cuenta la panda de políticos que tenemos en gran parte de los casos, pero no podemos arrojar la política por la ventana, porque si no tenemos política y nos arrojamos a la tecnocracia, eso se acaba convirtiendo en algo mucho más parecido a una tiranía. Y hay que evitarla en todos los casos, porque ahí no hay pluralidad, ahí no se respetan los distintos puntos de vista y ahí no se respeta la complejidad de las sociedades en las que vivimos. Muchos han tomado decisiones entre la política y la economía, y la salud, perdón, entre la economía y la salud. Es importante que ahora valoremos por lo que ha salido de esa falsa disyuntiva, porque no era cierto que era economía o salud. Ambas son importantes y siempre vamos a tener que asumir riesgos y siempre vamos a tener que ponderar entre una u otra. Y me temo que muchos lanzados a un tecnicismo fácil no han sabido ponderar y no son capaces de asumir las consecuencias. Muchas gracias, amigos, en Espinosa Libertad. Nos vemos la semana que viene. Queridos amigos, en su sección favorita de Espinosa Libertad, hoy vamos a leer un poema. Y vamos a leer un poema clásico de la poesía completa de Claudio Rodríguez. Cómo comienza este poemario y cómo comienza con esta frase. Esta frase de la claridad entendida como la luz, y lo importante que es la luz. Y volvemos a leer. Siempre la claridad viene del cielo. Es un don, no se halla entre las cosas, sino muy por encima y las ocupa, haciendo de ello vida y labor propias. Así amanece el día, así la noche. Cierra el gran aposento de sus sombras.
Y esto es un don. ¿Quién hace menos creados cada vez a los seres? ¿Qué alta bóveda los contiene en su amor? Si ya nos llega y es pronto aún, ya llega la redonda a la manera de los vuelos altos, y se cierre, y se aleja, y, aún remota, nada y tan claro como sus impulsos. Oh claridad sedienta de una forma, de una materia para deslumbrarla, quemándose a sí misma al cumplir su obra, como yo, como todo lo que espera. Si tú la luz te la has llevado toda, ¿cómo voy a esperar nada del alba? Y sin embargo, esto es un don, mi boca espera y mi alma espera, y tú me entregas, ebria persecución, claridad sola, mortal como el abrazo de las hoces, pero abrazo hasta el fin que nunca afloja. Qué bello. ¿Cómo esperar algo de la claridad? ¿Por qué quería leer este poema hoy? Porque habla de la claridad, de la amanecida, del alba, de la luz que llegará y dará claridad a las formas. Creo que en estos tiempos de turbulencias, de crisis, estamos en la oscuridad, y por eso es tan importante mantener los principios o la luz, los principios, el norte que como una estrella polar nos puede guiar en estos momentos. Queridos amigos, muchas gracias por estar en Espinosa Libertad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.